Hola, pues vamos a terminar de ver diámetros en la hipérbola, elipse, hipérbola y parábola. Pero antes de terminar de verlo, pues hay que recordar varias cosas, ¿no? En la elipse, pues bueno, ya vimos que dijimos que una cuerda, pues es un segmento que, pues bueno, une cualesquiera dos puntos distintos de la elipse, en el caso de la elipse. En la hipérbola, pues vamos a tener dos casos básicamente. Cualquier segmento que une dos puntos distintos, pues puede ser así, ¿no? De esta manera, o como aquí abajo, ¿no? Esas son cuerdas. Y en la parábola, pues así, ¿no? De esta manera. Otra cosa que hay que tener en cuenta para la hipérbola es que cualquier otro segmento que sea paralelo, por ejemplo, o cualquier otra recta que sea paralela a, a las asíntotas, estas son las asíntotas, pues no puede ser una cuerda que pues cortaría solamente en un único punto, ¿no? Entonces eso hay que tener en mente. Las cuerdas siempre van a ser, no van a ser, ninguna va a ser paralela a ninguna de las asíntotas, ¿no? En ambos casos. Y en la parábola, algo similar. Ninguna de las cuerdas va a ser paralela al eje de la parábola. En este caso, pues es el eje X, ¿no? Y así. Para, digamos, trabajar con esto, vamos a considerar en este caso las cuerdas como pues toda la recta, ¿no? Las rectas en realidad que cortan a la curva en dos puntos, ¿sí? Ujú. Bueno, eh, bien. Aunque, bueno, estrictamente hablando una cuerda, pues, por ejemplo, en la circunferencia es solamente un segmento, ¿no? Está interior que no sale, digamos, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a considerar así las cuerdas. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, eh, bueno, el nombre de cuerda, digamos, no se lo damos para tener en cuenta las rectas que cortan en dos puntos distintos, ¿no? A la elipse, hipérbola y parábola. Otra cosa que el teorema de la suma de raíces, ¿no? Si tenemos una ecuación cuadrática de esta forma, nosotros sabemos que sus raíces las podemos calcular con esta fórmula general de lo que obtenemos, pues que una raíz es esta y otra raíz es esta. Y vimos en el teorema, bueno, ya lo probamos, que simplemente sumando obtenemos el resultado, ¿no? Que x1 más x2 pues es menos b entre a, ¿no? Este es el resultado que tenemos que tener también en cuenta para lo que sigue, ¿no? Ya lo demostramos, entonces ya no voy a volverlo a demostrar. Y otra cosa que les quiero comentar, si consideramos, por ejemplo, digamos, bueno, vamos a poner aquí el dibujo, x, y digamos una elipse y una recta que pasa por el origen, ¿no? Digamos que la ecuación de esta elipse, pues sea x al cuadrado entre 2 más y al cuadrado, bueno, poner aquí algo 1 igual a 1, ¿no? Esa es una elipse sencilla, como para que vean lo siguiente, ¿no? Y la recta, pues que sea y igual a x. Y entonces nosotros, bueno, de entrada, pues aquí tenemos los puntos donde corta esta recta, ¿no? Y bueno, si hacemos, si queremos ver en dónde se intersectan estas curvas o estas líneas, bueno, estas curvas, pues lo único que hacemos es resolver el sistema en el que incluimos esta ecuación y esta ecuación. Y en este caso, pues nos quedaría x al cuadrado entre 2 más x al cuadrado entre 1, o sea, porque el valor de y pues es x, ¿no? También teniendo en cuenta este valor, lo que hacemos es, pues para resolver esto y nos quedaría entonces, eh, pues nos quedaría 3 medios de x al cuadrado igual a 1, que bueno, esto también lo podemos ver, o esta ecuación la podemos ver como 3x al cuadrado menos 2 igual a 0, ¿no? Esa es otra forma de verla. Y bueno, rápidamente de esta ecuación, pues, esta es una ecuación cuadrática y vemos que las raíces, pues es x1 igual a más, bueno, en este caso es x1 igual a más eh, raíz de 2 tercios y x2 pues sería igual a menos raíz de 2 tercios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este valor de x1 nos da un valor de y1 igual a lo mismo, ¿no? Que bueno,
teniendo en cuenta esta ecuación. Entonces esta es 2 tercios, ¿no? Para obtener los valores de y esta es menos raíz de 2 tercios, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que, bueno, estos puntos, este punto de aquí, pues es el punto raíz de 2 tercios y raíz de 2 tercios, ¿no? Este es el punto, uno de los puntos donde se cortan, y el otro punto en este caso sería menos raíz de 2 tercios, coma menos raíz de 2 tercios, ¿no? Así. Y entonces, bueno, pues ya vemos que las primeras coordenadas o las abscisas del punto en realidad van a ser las raíces de esta ecuación, ¿no? O sea que en general, si ustedes, bueno, ya lo pensamos esto en general, partiendo de este ejemplo sencillo, supongamos que tenemos ahora sí en general una hipérbola cualquiera, perdón, una elipse cualquiera, cuya ecuación es x al cuadrado entre al cuadrado, más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, y una recta que pues, su ecuación es kx más l, ¿no? Si quieren. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, y aquí, no sé, por acá la recta pasa por cualquier parte, ¿no? Por ahí. Entonces, y nosotros queremos ver en dónde se cortan, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí que hacer? Pues simplemente resolver el sistema de ecuaciones considerando estas dos ecuaciones. Y entonces aquí tenemos que y es igual a kx más l, y entonces nos quedaría x al cuadrado entre al cuadrado más kx más l al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Bueno, el chiste es que podemos hacer, ya hacemos un montón de cuentas y al final vamos a obtener una ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Haciendo todas las cuentas nos da una ecuación cuadrática, pero lo interesante de aquí es que una de las raíces, o bueno, la x1, que sería esta de aquí, x1, y1, pues será una raíz, ¿no? No importa cómo nos quede, x1 es una raíz, ¿no? De esta ecuación, ¿sí? Y x2, pues también es una raíz, ¿no? También es una raíz igual de esta ecuación. Y digamos que aquí podríamos, por ejemplo, aplicar el teorema de la suma de raíces y entonces nos quedaría, aquí nos queda menos b entre a y x2 igual a menos b entre, perdón, aquí ya me equivoqué, la suma, ¿no? Suma de raíces, x1 más x2 igual a menos b entre a, ¿no? Y bueno, ya haciendo cuentas, obviamente nos vamos a ver el B y el A, pues en realidad nos van a quedar ahí medio feos, pero al final de cuentas, pues, eh, y la idea básica detrás de esto, pues es esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas ideas. Ahora sí, déjenme ir haciendo aquí, bueno, ya estaba apuntando de una vez el teorema. Entonces, ya que tenemos en cuenta esas cosas por recordar, ahora sí vamos a darle paso al teorema, ¿no? Entonces, teorema que vamos a llamar elipse diámetro, y dice que los puntos medios de las cuerdas paralelas en una elipse están situadas en una recta, ¿no? Entonces, si tenemos realmente lo que dice es que si tenemos una elipse y las cuerdas son paralelas, ¿no? Entonces, los puntos medios del segmento que queda aquí adentro, de este segmento que queda aquí adentro, como les digo, estrictamente hablando, pues las cuerdas son estas, pero para ahorita, a fines prácticos, vamos a considerar la cuerda como la recta, al final de cuentas, para poder hablar de rectas, ¿no? Al final de cuentas, o del segmento que está contenido en la recta, ¿no? Pero las cuerdas pues, son estas, ¿no? Son lo que está aquí nada más. Entonces, el teorema dice que los puntos medios de estos segmentos van a estar en una recta. Entonces, eso es lo que vamos a probar. Bueno, entonces, bueno, podemos considerar una elipse tanto horizontal como vertical, ¿no? Entonces, no perdemos generalidad si consideramos una elipse horizontal, ¿no? Entonces, demostración, consideremos la elipse
cuya ecuación es x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, ¿no? Esta es nuestra ecuación de la elipse. Ah, bueno, aquí, por ejemplo, también denoté, ¿no? Una cuerda y estos son sus extremos, ¿no? M1 con coordenadas x1, y1 y M2 con coordenadas x2, y2 y digamos que el centro que lo puedo considerar también, ¿no? Teniendo los puntos extremos, puedo considerar el punto medio del extremo de este segmento, que pues va a ser x1 más x2 entre 2 más y coma y1 más y2 entre 2, ¿no? Fórmula que ya vimos. Entonces, por un lado tenemos eso, ¿no? El dibujo, pues simplemente nada más quiere indicar qué es lo que vamos a probar, ¿no? Para tenerlo en mente. No olvidemos qué es lo que queremos probar, ¿no? Que todos los puntos medios de las cuerdas que son paralelas, pues están en una recta. Pues tenemos eso. Ahora, sea, pues bueno, sea K o M, si quieren, para acordarse, el coeficiente angular o la pendiente, coeficiente angular, eh, pues de las cuerdas paralelas, ¿no? En esta elipse. Ajá. Entonces, pues bueno, entonces la ecuación de cada una de estas cuerdas, pues se puede escribir como lo siguiente. Déjenme mover incluso esto también. Bueno, aquí. Ajá, ahora se puede escribir como y igual a kx más l. Déjenme ponerle nombre a esta ecuación. Y entonces, donde L está variando para las diferentes cuerdas, ¿no? De la elipse. El único número que va a estar fijo, pues va a ser la K, ¿no? O sea, todas van a tener la misma pendiente porque pues las estamos considerando paralelas, ¿no? Lo único que va a cambiar es la L, es lo que va a estar variando y eso nos daría en teoría pues todas las cuerdas, ¿no? Porque estamos suponiendo que son paralelas. Bien, ahora lo que sigue, ¿no? Entonces determinemos los extremos de la cuerda, los extremos de esta cuerda por x1, el como punto M1, x1, y1, que es precisamente el que aquí puse, ¿no? X1, Y1 y aquí X2, Y2, ¿no? Entonces, nada más es como para nombrarlos en general, ¿no? Y M2, X2, Y2, ¿no? Entonces, ajá. Y su punto medio, que es M0 con coordenadas X1 más X2 entre 2, coma Y1 más Y2 entre 2, ¿no? Entonces ya ahí digamos que por un lado pues tenemos esto. Ahora queremos, bueno, determinar ya en términos de las variables y de las constantes, ¿no? Los puntos medios por otro lado, entonces, más bien los puntos extremos, entonces tenemos que ver dónde se cortan esas dos rectas, ¿no? Entonces, para determinar eh,
donde se intersectan la elipse y la recta que elegimos, debemos resolver el sistema, en este caso x al cuadrado entre a al cuadrado, más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Y la otra ecuación es y igual a kx más l, ¿no? Entonces este sistema, debemos resolver el sistema, vamos a ponerle asterisco. Eh, sí, debemos resolver el sistema, pues esto nos dará los puntos donde las curvas se intersectan, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, entonces lo siguiente. Bueno, tenemos entonces que, bueno, tenemos que y es igual a kx más l, ¿no? Por lo tanto, pues podemos sustituirlo en la otra ecuación, ¿no? En la de la elipse, y nos queda x al cuadrado entre al cuadrado más kx más l al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Y desarrollando esto último, obtenemos que b al cuadrado más a cuadrado k al cuadrado por x al cuadrado más 2a cuadrada k xl más a al cuadrado entre l al por b al cuadrado, perdón, a cuadrada por l al cuadrado menos b al cuadrado, pues es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí como podemos reescribir un poco esto, b al cuadrado más al cuadrado k al cuadrado por x al cuadrado más 2 al cuadrado l k por x más a cuadrada l al cuadrado menos b al cuadrado igual con 0. Ajá. Y entonces, pues esta es una ecuación cuadrática, ¿no? Una ecuación cuadrática en x. Ajá. Bueno, así que podemos aplicar em, pues la fórmula general, ¿no? Para obtener sus raíces. Entonces, sus raíces son o están dadas por la siguiente expresión, ¿no? Que sería x igual a menos 2a al cuadrado kx. Ajá. em, luego tenemos más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado em, kl al cuadrado menos 4b al cuadrado más a al cuadrado k al cuadrado por a al cuadrado l al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Todo este relajo. Y aquí nos van a ser útiles las cosas que recordamos entre 2 por a, ¿no? Que es b al cuadrado más a al cuadrado k al cuadrado, ¿no? Ahora vean una cosa, bueno, aquí podríamos hacer las cuentas y entonces hacer un relajo, pero bueno, también nosotros tenemos que a es b al cuadrado más a al cuadrado k al cuadrado, ¿no? B es igual a 2 al cuadrado kl y c es igual a al cuadrado por l al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Entonces no nos importa tanto c, pero a y b sí. Entonces nosotros sabemos eh, por el teorema de suma de raíces
¿no? Que pues que las raíces o sea, que las raíces de esta ecuación, ¿sí? Se puede ver como va a ser igual a menos b entre a. Entonces, aquí es donde vamos a recordar lo anterior, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos? Que la suma, eh, que más bien que los extremos de lo que comentamos acá, déjenme ponerlo de nuevo, déjenme ponerlo de nuevo, que aquí, bueno, hicimos un ejemplo particular, pero dijimos que en general, aquí, ¿no? Los extremos, que en este caso es x1, y1, x2, y2. Bueno, sería x en la coordenada en x, en el punto m1 y x2, ¿no? Que x1 y x2 serían las raíces del punto, ¿no? Entonces, déjenme poner eso aquí. O sea, déjenme ponerlo así. Por una parte, a ver si se entiende así. Sabemos que x1, x2 son raíces de la ecuación, de esta ecuación, ¿no? B al cuadrado más a al cuadrado k al cuadrado por x más 2a al cuadrado k lx más a al cuadrado l al cuadrado menos b al cuadrado igual a cero, ¿no? Entonces, por un lado sabemos que estas son raíces, son las abscisas de los puntos, este, del punto M1 y M2. Entonces, esas, por un lado sabemos que esas son las raíces, y por otra parte, pues sabemos que en esta ecuación, pues esto es A y esto es B, ¿no? Entonces, ahora sí, creo que así sí se entiende. Por el teorema suma de raíces, se obtiene que x1 más x2 pues debe ser igual a menos 2a cuadrada KL entre b al cuadrado más a al cuadrado k al cuadrado, ¿no? Porque pues es menos, en realidad es menos b entre a, ¿sí? Y pues este es b y este es a, ¿no? Entonces aplicando ese teorema de la suma de raíces, o sea, pues sabemos que esas son las raíces, no importa cómo nos salgan las cuentas de horribles, porque por lo que les comentaba, son las abscisas de los puntos del M1 y del M2, entonces la suma de esas raíces debe ser igual a esto, ¿no? Y ya nos ahorramos un montón de cuentas, teniendo en cuenta, ahora sí que considerando eso, y bueno, entonces, pues esto es x1 más x2, puedo pasar el 2 dividiendo, ¿no? Entre 2, que es igual a menos a al cuadrado KL entre b al cuadrado más a al cuadrado k al cuadrado, ¿sí? Pero bueno, pero sabemos que el punto medio M0 pues es x1 más x2 entre 2, coma, y1 más y2 entre 2, ¿no? Entonces es la primera entrada, si se dan cuenta, del punto medio. Ujú. Que bueno, aquí le vamos a poner x0 a esto y0. Entonces x0 pues es en realidad, por lo que tenemos aquí, es menos al cuadrado KL entre b al cuadrado más a al cuadrado k al cuadrado, ¿no? Eso tenemos por un lado. Y ahora, como tenemos que y es igual a kx más l, ajá, entonces el punto y0 pues debe ser igual a kx0 más l, pero pues bueno, aquí podemos sustituir el valor de x0, entonces nos queda que y0 debe ser igual
acá por el valor de x0, que es menos a al cuadrado KL entre b al cuadrado más a al cuadrado k al cuadrado más L. ¿Sí? Nos queda de esa manera. Entonces aquí, bueno, haciendo cuentas, obtenemos que esto, bueno, que y0 pues es igual a menos a al cuadrado, k al cuadrado L entre b al cuadrado más al cuadrado, k al cuadrado más L. Y bueno, haciendo la suma de esto, pues nos queda b al cuadrado más al cuadrado, k al cuadrado. Y aquí arriba nos queda a al cuadrado menos a al cuadrado, k al cuadrado L. Y acá nos queda más L, que multiplicaría todo esto de acá abajo, ¿no? Nos quedaría este b al cuadrado, L al cuadrado, más al cuadrado, k al cuadrado L, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, bueno, aquí se puede cancelar el menos a al cuadrado, k al cuadrado con este. Y entonces nos va a quedar que y0 pues es igual a b al cuadrado, L al cuadrado, entre b al cuadrado, más al cuadrado, k al cuadrado, ¿no? Nos queda de esa manera. Y pues ya esta es nuestra ecuación, digamos, bueno, vamos a ponerle algo, asterisco 2. eh, Más bien, bueno, ahorita al sistema, a las dos entradas, ¿no? Entonces, pues ya nos queda por un lado x0, pues es igual a menos al cuadrado, k al cuadrado L, entre b al cuadrado, más al cuadrado, k al cuadrado, ¿no? Y y0, nos queda como b al cuadrado L, entre b al cuadrado, más al cuadrado, k al cuadrado. Y ahora sí este sistema de dos. Estos son los dos puntos, ¿no? El punto en x0, y0. eh, y bueno, lo que aquí obtenemos que haciendo variar a L, pues obtenemos las coordenadas de los puntos medios, ujú, de todas las cuerdas. ¿Sí? Entonces aquí, como vemos, pues sí, ¿no? Bueno, aquí es k cuadrado, ¿no? Nos quedan las L, nos queda L aquí y nos queda L acá. Entonces, haciendo variar a L, pues podemos encontramos todas las coordenadas de los puntos medios de las cuerdas, que son paralelas entre sí, ¿no? Las cuerdas paralelas entre sí de la elipse, ¿sí? Eh, Ahora, x0 y y0, si se dan cuenta, pues están relacionados, ¿no? ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Aquí tenemos en el denominador de x0, b cuadrada más a cuadrada por k cuadrada. Y aquí también, ¿no? B cuadrada más a. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos b cuadrada más a al cuadrado k al cuadrado, pues es igual a menos a al cuadrado k al cuadrado L entre x0. Y tenemos aquí también lo mismo, ¿no? Bueno, algo similar. B cuadrada más al cuadrado por k al cuadrado igual a b al cuadrado por L entre y0, ¿no? Entonces vemos que esta cantidad pues, es la misma que esta, con lo que podemos igualar aquí, ¿no? Y aquí obtenemos entonces que menos a al cuadrado L entre x0, pues es igual a b al cuadrado L entre y0, ¿no? Y pues entonces esto es equivalente a tener, podemos ahí pasar podemos hacer ahí una simple operación, ¿no? Para obtener que y0 pues es igual a x0 por b cuadrada L, bueno, entre menos
a cuadrada, k cuadrada, l, ¿no? Podemos llevarnos las l's de esa manera. Ya nomás nos va a quedar que y0 pues es igual a x0 por menos b al cuadrado entre a al cuadrado, k al cuadrado, ¿no? Y nosotros, bueno, al final de cuentas podemos poner y0 igual a k' por x0, ¿no? Donde k' pues es igual a menos b al cuadrado entre a al cuadrado, k al cuadrado, ¿no? Estas son, al final de cuentas, son constantes. Y pues ya nada más los únicos puntos que están variando pues es el x0 y el y0, ¿no? Entonces, eh, podemos concluir lo siguiente, ¿no? Y entonces, los puntos medios de todas las cuerdas están en la recta y igual a k' por x, ¿no? ¿Sí? Donde k' pues es esto, ¿no? Menos b al cuadrado entre a al cuadrado, k al cuadrado, ¿no? Y así, ya está, ya digamos, probamos este teorema, ¿no? Probamos este primer teorema y entonces ahora sí, entonces la recta donde están los puntos medios, que es esta, pues es y igual a k' por x, ¿no? Y k' pues es igual a menos b al cuadrado entre a al cuadrado, k al cuadrado, ¿no? Así, bien. Bueno, el teorema de hipérbola diámetros o hipérbola, este, cuerdas, ¿no? O bueno, sí diámetros, ¿no? Diámetro, es similar, ¿no? Es similar y también pues, se demuestra de una manera similar. Lo voy a comentar, pero realmente pues, es algo similar, ¿no? Entonces, teorema, a lo mejor no hago la demostración, diámetros. Ah, no, sí, sí va a hacer falta hacerla. Sí, sí va a hacer falta hacer la demostración porque aquí vamos a tener que considerar algo, ¿no? Entonces, dice que los puntos, sí, tal vez la que no haga falta es la de la parábola, ¿no? Los puntos medios de las cuerdas paralelas de una hipérbola están situados en una recta, ¿sí? Entonces, bueno, como les digo, son dos, como que pues, considerar dos casos, ¿no? Digamos que esta es la hipérbola, entonces estos serían, ¿no? Estas serían las cuerdas, ¿no? Digamos, en este caso. Y la otra forma de verlas, pues es así, ¿no? Son dos ramas y entonces como las cuerdas son dos segmentos que unen dos puntos distintos, estas, ¿no? Serían estas. Entonces serían dos formas de verlas. Bueno, sí, ahora, bueno, dos demostración. Entonces, sin perder generalidad, podemos considerar la hipérbola x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual a uno, ¿sí? Es decir, que su eje focal está en el eje X, o sea que es una hipérbola horizontal. Ajá, y bueno, el caso en que fuera una hipérbola vertical, pues es análogo, ¿no? Entonces, igual podemos llamar K al coeficiente angular común
de las cuerdas, ¿no? Porque pues bueno, son paralelas, entonces todas tienen la misma pendiente, ¿no? Entonces su ecuación pues la podemos otra vez escribir como y igual a kx más l. Ajá. Eh, ahora lo que les comentaba, ¿no? Que no pueden ser paralelas. Estas cuerdas no pueden ser paralelas a las asíntotas, ¿no? Tal vez en otro video veamos a detalle por qué no, pero bueno, por ahorita considerémoslo por lo que comentamos, ¿no? Que no son paralelas a las asíntotas, eh, pues cortarían en un solo punto a la hipérbola, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que las asíntotas en este caso, bueno, aquí estaría una, digamos, acá estaría otra, mal dibujadas, por cierto. Digamos que sabemos que sus ecuaciones de esta sería y igual a b entre a por x, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, bueno, tenemos eso por un lado y entonces, em, como y es igual a kx más l y no debe ser paralela a las asíntotas, entonces no debe ser paralela a ninguna, ¿no? A y más menos b entre a por x, ¿no? Entonces, como esta es la pendiente, entonces k debe ser distinto de b entre a y k debe ser distinto de menos b entre a. Ujú. Ahora, para determinar los extremos de la cuerda, y igual a kx más l, ajá, podemos resolver el sistema otra vez, ¿no? Otra vez poder resolver este sistema, x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1 y y igual a kx más l. Entonces, bueno, antes de continuar, este es el detalle, ¿no? Que en la anterior demostración pues, no había, aquí sí, ¿no? Que y no es paralela a ninguna de estas cuerdas y entonces ya de entrada pues tenemos que el valor de k va a ser distinto de estos números, ¿no? Entonces ese detalle es el que tenía que comentarles, ¿no? Entonces, bueno, hay que resolver este sistema. Eh, bueno, lo que podemos hacer pues sustituir este valor de y aquí, ¿no? En la primera ecuación y entonces nos va a quedar pues x al cuadrado entre a al cuadrado menos kx más l al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Y si hacemos el desarrollo de esta ecuación, pues obtenemos que b al cuadrado menos a al cuadrado k al cuadrado por x al cuadrado menos 2 al cuadrado k lx menos a al cuadrado por l al cuadrado más b al cuadrado, pues es igual con cero, ¿no? Ahora, como k es distinto de más menos b entre a, ese es el detalle que no estaba que en la otra demostración, pues no, no, aquí sí lo tenemos, este detalle. Entonces pues, tenemos que a k menos b es distinto de cero, bueno, más menos, ¿no? Es distinto de cero, o sea que tenemos que ak menos b es distinto de cero y ak más b es distinto de cero y por lo tanto, pues tenemos que ak menos b por ak más b
pues, es distinto de cero, y eso implica que a al cuadrado por k al cuadrado menos b al cuadrado es distinto de cero. ¿Sí? Tenemos todas esas conclusiones, y como esto es distinto de cero, pues si se dan cuenta, ese número es este número de aquí. Am, ah, ah, bueno, ajá, bueno, porque aquí pues, podemos igual, ¿no? Multiplicar por menos y nos queda b al cuadrado menos al cuadrado, que al cuadrado pues, es distinto de cero, ¿no? Bueno, aquí no tiene mucha importancia. Bueno, es este mismo número, ¿no? Como vemos, ese número de acá. Ajá. Entonces, en realidad, pues esa sí es una ecuación cuadrática, ¿no? No hay problema con eso. Em, pues tiene dos soluciones, ¿no? Y las soluciones las podemos encontrar con la fórmula cuadrática. Bueno, que no va a hacer tanta falta, ¿no? Simplemente vamos a ver cuál es A, cuál es B. Entonces, bueno, y tenemos que A pues, es igual a B al cuadrado menos A al cuadrado K al cuadrado. B pues es igual a menos 2A al cuadrado KL. Y bueno, C, aunque no nos hace falta, pues es menos A al cuadrado por L al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Eh, ya tenemos, esos son, digamos, son nuestros valores de cada una de los coeficientes que ahí tenemos. Si quisiéramos aplicar la fórmula general, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos por un lado, ¿no? Y por otro lado, sabemos que, pues, x1, y1, bueno, aquí déjenme ponerlo. Aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una cuerda en general, ¿no? Entonces, digamos, M2 y este es M1, ¿no? Coordenadas x1, y1, y este que tiene coordenadas x2, y2, ¿no? Entonces sabemos, por otro lado, x1, y1 son las soluciones de la ecuación, que en este caso, pues es b al cuadrado menos a al cuadrado k al cuadrado por x al cuadrado menos 2 al cuadrado k lx menos a al cuadrado por l al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Por un lado, pues sabemos que son las soluciones de esa ecuación, son las primeras entradas de esos puntos, ¿no? Ya vimos que esas son las soluciones. Entonces, bueno, aquí entonces, o sea, son las raíces, ¿no? Entonces, por el teorema de la suma de raíces, pues se tiene o implica o tenemos que pues x1 más x2 pues es igual a menos b entre a, ¿sí? Menos b entre a, que bueno, es igual a menos, en ese caso es menos 2a al cuadrado kl entre b al cuadrado menos a al cuadrado k al cuadrado, pero pues eso nos da 2a al cuadrado kl entre b al cuadrado menos a al cuadrado k al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que x1 más x2, pasó el 2 para acá, me queda igual a al cuadrado k por l, y pues ya básicamente es similar a lo que hicimos en la otra demostración, a cuadrada k al cuadrado, ¿no? Y bueno, pues x0, que es el punto medio, digamos, del segmento, lo vemos como x1 más x2 entre 2,
y pues ya, ¿no? Por lo tanto, x0, pues sería entonces a al cuadrado k por L entre b al cuadrado menos a al cuadrado k cuadrada, ¿no? Porque, porque aquí, ¿no? Aquí estoy considerando este segmento, hagan de cuenta, lo saco para acá. Entonces tiene coordenadas m1, x1, y1, m2, x2, y2. Entonces m0, que es el punto medio, digamos el punto medio en general, pues es x1 más x2 entre 2, y1 más y2 entre 2, ¿no? El que nos interesa pues es este. Y ya en base a este, que es el x0, sacamos el y0, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Ajá, entonces ese es x0. em, ajá, entonces este es nuestro punto medio. Y como tenemos que y es igual a kx más l, digo, es similar ya a lo que hicimos en la otra demostración, entonces el y0 pues es igual a x0 k más l. Y pues aquí ya nada más sustituimos el valor de x0 para obtener el valor de y0, ¿no? Y haciendo esa sustitución, ya al final de cuentas obtenemos que y0 pues es igual a b al cuadrado l entre b al cuadrado menos a al cuadrado k al cuadrado, ¿no? Ya me ahorré todas las cuentas, nada más lo sustituí directamente. Al final de cuentas es hacer lo mismo y entonces ya tenemos los dos puntos, ¿no? Tenemos bueno, este es el y0 y el x0 que es al cuadrado kl entre b al cuadrado menos a al cuadrado k al cuadrado, ¿no? Bueno, acá arriba está, pero bueno, aquí lo vuelvo a poner, ¿no? Tenemos ya el punto medio entonces definido y otra vez vemos que pues aquí abajo tenemos la misma cantidad que aquí, por lo que podemos entonces despejar y volver y tener lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos que b al cuadrado menos a al cuadrado por k al cuadrado, pues es igual al cuadrado kl entre x0 y también tenemos que b al cuadrado menos a al cuadrado por k al cuadrado es igual a b al cuadrado por l entre y0. Y entonces las dos cantidades son iguales a esto, ¿no? A b al cuadrado menos a al cuadrado k al cuadrado son iguales. Entonces tenemos que a al cuadrado kl entre x0 pues es igual a b al cuadrado l entre y0. Y entonces nos queda que y0 pues es igual a x0 por b al cuadrado l entre al cuadrado kl, ¿sí? Se nos va a esta, ¿no? Y pues ya nos queda entonces que y0 pues es igual a x0 entre b al cuadrado entre al cuadrado por k, ¿no? Am, ajá, ajá, tenemos eso. Y bueno, pues entonces ya de aquí podemos, pues nos queda entonces que, déjenme poner una hoja, entonces nos queda que y0 pues es igual a x0 por k', con k' pues es igual a b al cuadrado entre al cuadrado por k, ¿no? Y bueno, de aquí ya podemos concluir, por lo tanto, los puntos medios de todas las cuerdas están situados en la recta y igual a k'x, ¿no? Donde k' pues es este valor, ¿no? Es una constante al final de cuentas y bueno, que sea, ¿no? Y todos estos pues los tenemos bien determinados, ¿no? Porque de entrada nos dan k, que es este coeficiente angular. O sea, es una fórmula que sí nos sirve para calcular esta recta, ¿no? Porque b cuadrada pues es el coeficiente
Pues la ecuación está así, ¿no? X al cuadrado entre al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual a uno, ¿no? O sea, ya la tenemos. Y a cuadrada, ¿no? Que es este, también ahí va a estar metido, ¿no? Entonces tenemos todos los elementos necesarios para calcular pues esta recta. Ya, ¿no? Entonces este es el teorema de hipérbola. Pues ya para no hacer tan largo este video, continuaría con lo siguiente. Bueno, teorema parábola, diámetro, ¿no? Entonces, igual dice los puntos medios, este ya se queda como de tarea moral, ¿no? Se puede hacer similar a los que hicimos, entonces los puntos medios de las cuerdas paralelas de una parábola están situados en una recta. Ajá. Bueno, y entonces, bueno, vamos a tener que, les digo, bueno, estas son las cuerdas, entonces los puntos medios van a estar en una recta, en el caso de la elipse, y precisamente a este segmento que está aquí adentro, o a la recta, para estos casos, digamos, un poco más prácticos, no tan estricto, le vamos a llamar a esto, le vamos a llamar diámetro, ¿no? Esos van a ser los diámetros, las rectas que unen los puntos medios. Ajá. Entonces, en la hipérbola, si estas son cuerdas paralelas y estos son los puntos medios, pues este va a ser un diámetro, ¿sí? Y en la parábola, digamos que está uno de los puntos y este va a ser un diámetro, ¿no? Esos van a ser nuestros diámetros. Bien, pues bueno, aquí acabamos con con esos tres teoremas, bueno, varios teoremas que probamos, que son sobre diámetros. Pues continuaríamos en la siguiente sesión.